Que se asocie la familia real con la corrupción, yo creo que es lo más dañino. Las cosas que le van pasando al rey no son culpa de él, y no tiene ninguna imagen que lavar. Y desde luego mucho más la imputación de yerno. Las mujeres no somos tan tontas, sabemos lo que hacen nuestros maridos. Ya no existe la clase media, ya es el pobre o el rico, nada más. Los sueldos han bajado, han subido los impuestos, el que es 1000 eurista, ¿cómo llega a final de mes? ¿Está en peligro la monarquía? Esa es la pregunta que nos estamos haciendo en esta hora de debate en la que estamos escuchando opiniones muy interesantes, pero ahora queremos aportar las suyas. Patricia. Ustedes no pasan de puntillas sobre este asunto, se nota y además mucho que esto les interesa, que no les da igual en absoluto que pase en la Casa Real y por eso nos han brindado pues opiniones de todos los colores. Nos han hablado de deslices, de meteduras de pata, han dicho, de abdicación y de la deuda que mantiene España con el rey desde los tiempos de la transición. A ver qué les parece esto que sigue, con cuál de estas impresiones se identifican ustedes. ¿Que si está la monarquía española en peligro? Pues no. Está bien asegurada por todos los poderes, todos los partidos. Está aseguradita. Que tenga razón de ser otra cosa. Excepto el rey, los demás están en peligro. Y han metido la pata, claro que sí. Siempre los reyes han tenido errores y carteos, ¿no? Y eso le gusta a la gente. Al pueblo español le gusta eso. Que sus reyes tengan algún desliz que otro. Si tenemos que seguir con la monarquía, que fuera el príncipe quien se hiciera cargo. Es verdad que el príncipe hasta ahora, bueno, se supone que tiene un comportamiento correcto, pero yo creo que es una institución ya obsoleta. Es que él abdica ahora y entonces la gente pensaría que es que se quiere lavar las manos sobre lo de la hija y de Margarita, porque claro, la hija también está implicada de alguna manera, ¿no? Pues no, el rey abdicará cuando él crea oportuno y cuando tenga que abdicar, no cuando se lo imponga. Los carceros reales somos ya un país muy mayor como para que nos preocupe realmente eso. Desde luego mucho más la imputación del yerno y la no imputación de la infanta, sí. Las mujeres no somos tan tontas, sabemos lo que hacen nuestros maridos. Hay una deuda con este monarca, nos guste o no, y con la monarquía en general que se nos ha olvidado, o sea, se nos ha olvidado el golpe de Estado, se nos ha olvidado la transición y me parece muy injusto el tratamiento que le estamos dando y este olvido general. Nuestra generación no estaba preparada para un Urdangarín, le teníamos respeto al rey. Sabíamos sus escarceos porque los Borbones siempre han sido muy de bragueta suelta, pero bueno, España es un país tolerante, pero en una época en que unas personas que lo tienen todo quieran más, eso lo ha llevado muy mal el pueblo español. Le tomamos ahora el pulso a las redes sociales, hay opiniones de todo tipo, contrapuestas, esto hace por supuesto que esto sea mucho más interesante y más jugoso. Algunas opiniones, algunos ejemplos, por ejemplo, opina @gallosito que el rey debería dar paso ya a Felipe y que empiece ya una nueva etapa en la monarquía. Otro espectador apostilla, @casamiguellandug, nos dice: Urdangarín ha tirado por tierra la dinastía y la credibilidad de la Casa Real. Otra opinión, @LePetitMartin, dice que las masas han convertido la corona en algo debatible. ¿No nos hemos enterado que es una institución del Estado? Lanza esta pregunta. Muy rotundo, @Pablo Navero, nos dice que la única solución a los casos de corrupción en la Casa Real es su abolición. Otro termómetro de qué están pensando ustedes es nuestra encuesta web. ¿Les parece si le echamos un vistazo? Atentos a estos datos porque el 68% de quienes han visitado la página de canalsur.es dice que sí está en peligro la monarquía. El 32% restante, Rafa, dice que no lo está a pesar de las malas noticias en torno a la Casa Real. Por favor, sigan opinando porque hay una segunda parte y hay que hablar de la clase media. Y que vamos a retomar después. Gracias, Patricia. Yo voy a recoger la opinión de Gallosito, era Gallosito, ¿no? Y el primero, que hablaba precisamente del príncipe. Carmen,
¿El rey debe abdicar? ¿Es necesario? ¿Por qué no lo hace en ese caso? ¿El príncipe está preparado? Todo lo que se está diciendo sobre esa cuestión. Empiezo por el final. El príncipe, por supuesto, que está preparado. ¿Que el rey tiene que abdicar? Pues yo creo que deberíamos darle un margen de confianza al propio rey, y si piensa abdicar, que no lo parece, por lo menos las declaraciones del jefe de su casa dijo tajantemente que el rey no se había planteado la abdicación por el momento, pues que le dejemos que sea él. Pero no lo hace porque en este país somos más juancarlistas que monárquicos. No lo hace, no, yo creo que no lo hace simplemente porque piensa que todavía puede seguir él al frente de la jefatura del Estado. Javier, tú por ejemplo cuando has dicho antes que el rey estamos sin jefe de Estado, no es así. Es que la jefatura del Estado tiene muy pocas atribuciones según la Constitución. Evidentemente el rey sigue despachando no solamente con el presidente del gobierno, sino con los ministros, con la gente que hace falta hablar para hablar de la situación de España, o recibe a un montón de gente en la zarzuela. Él firma las leyes que tiene que firmar, o sea, él no incumple su papel de jefe de Estado. En la parte que ha tenido que dejar, evidentemente por su convalecencia, es la de representación de la institución y la representación del Estado, y eso sí puede asumirlo el príncipe. El príncipe lo que no podría hacer de ninguna manera es firmar una ley, o, por ejemplo, asistir a la cumbre. El príncipe no asistió a la cumbre, fue a la apertura, pero no participó ni en los debates ni nada, porque él no es jefe de Estado. Hombre, ya has dicho, lo último que acabas de decir es un incumplimiento precisamente que denota la inexistencia de jefatura de Estado. O sea, no pudo el jefe de Estado porque no había. Y te voy a poner otro ejemplo, podría poner varios. Yo sé perfectamente, yo sé cuáles son perfectamente las limitaciones del jefe del Estado en lo que es los principios constitucionales que inspiran la monarquía. Te voy a poner un ejemplo. Inmediatamente antes de operarse, tuvo que recibir precipitadamente a todo el personal diplomático acreditable y acreditarlo todo como los bautizos colectivos. Cuando los curas, en vez de bautizarte de uno en uno, cuando no dan tiempo, de pronto bautizan todo en una mañana. Pues entonces reunió a todo el personal diplomático y lo acreditó. ¿Por qué? Porque no podía. ¿Por qué? Porque las leyes españolas dicen que solamente acredita al jefe del Estado, y el jefe del Estado no estaba en condiciones de acreditar. Pero bueno... Lo que no estaba en condiciones es de ir al Palacio Real y hacer la ceremonia como se hace habitualmente. No podía, pero podía porque Carmen, se hizo. Pero Carmen, escúchame, pero si es que yo no te quito la razón en el derecho que tiene un rey o un bombero a ponerse malo. Lo que pasa es que un bombero, cuando se pone malo, hay otro bombero que cubre y no estamos en peligro. Pues aquí, cuando el rey se pone malo, cuando el rey se pone malo, no hay previsiones constitucionales. Y sobre lo que tú decías del príncipe, sí hay previsiones, hombre, pero naturalmente muy poco claras. No se ha desarrollado la ley orgánica en ningún aspecto. No por culpa de la Casa Real ni del cielo. Yo sí lo sé. Evidentemente por culpa del Parlamento, que es quien legisle, por culpa de los gobiernos, que son los que no tienen se han tomado suficiente interés en desarrollar esa ley. Estoy de acuerdo contigo, porque probablemente sean más monárquicos que Juan Carlos. Probablemente por eso. Pero quiero decir, Felipe, dices tú, ¿estás preparado? Hombre, estaría bueno que no estuviera preparado con lo que nos está costando. Porque desde chiquitito está estudiando. Lleva pidiendo la palabra mucho tiempo y luego sobre la dedicación. No, lo que quiero decir sobre esto es que creo que también es un debate que se está tomando con una cierta ligereza, porque en ocasiones parece que hablamos de la dedicación sobre si Benzema tiene que seguir siendo 9 del Madrid o si Beto tiene que estar en la portería del Sevilla. Hay que tener cuidado con determinados temas. Dicho eso, sí es verdad que a mí a veces el rey se me asemeja al típico gran empresario que ha hecho una gran labor al frente de su empresa, pero que a la hora de la transmisión de su liderazgo está fallando porque le está costando hacer esa transmisión. Le está costando o encontrar el momento o hacerlo de la manera más adecuada. Entiendo que es muy complicado, muy complejo. Sí, pero se echa falta algo de eso. Yo sinceramente es que no veo que exista ese problema. Es decir, yo creo que el rey ha sido operado, está en pleno uso de sus facultades intelectuales y él decidirá cuando él tiene la capacidad de decidir cuando piensa que no. Un poco exagerado. No, eso es un poco exagerado. De todas maneras. Pero no decir un mucho exagerado. Yo sí quería decir una cosa respecto al vídeo que hemos visto, que a mí me ha gustado muchísimo lo que ha dicho, lo que he oído que ha dicho la gente, porque me parece que la gente tiene las ideas muy claras. Y yo que sé, ese vídeo es un ejemplo de la madurez democrática de este país, ¿no? Y de que la gente verdaderamente recapacita sobre lo que quiere. Y la impresión que yo saco viendo ese vídeo, que la mayor parte de la gente está a favor, respeta a la Casa Real, a pesar de los pesares y de todo lo que ha pasado últimamente, y a pesar de que hay una
una minoría de republicanistas, de tal muy activa y muy mediática, que hace pensar que en este país hay media España republicana. Yo creo que eso no es ni muchísimo menos así. Yo creo que el rey, monárquica, con independencia de sus idas y venidas a los quirófanos, está empezando a acusar algo que se llama la edad. Y efectivamente se está aferrando al testigo, ese que quizá de él mismo, por la propia subsistencia de esa institución a la que representa, debería organizar lo que es la transición. He empezado diciéndolo, la monarquía tiene que plantearse seriamente su transición, es decir, cambiar la ley sucesoria, porque aquí todos damos por hecho que Felipe va a gobernar, pero tenemos infinidad de ejemplos históricos donde accidentes, enfermedades nos los quitan de en medio, y ahora nos encontramos con ¿qué? Con regencias, con niñas que no pueden gobernar porque hay que cambiar la ley, porque hay que improvisar, porque hay que hacer gobernar a menos que haya un niño. Bueno, de momento. No, claro, estamos una reina adecuada, bueno, perdón, reina. Bien, pero bueno, que hay que modificar esas cuestiones. Creo que hay una cosa que nos tomamos también bastante a la ligera, y es que parece que todos podemos opinar sobre lo que tiene que hacer el rey o no. Y quiero decir, a lo mejor tenemos menos conocimiento que el propio rey, y más después de su experiencia como rey, del momento en el que tiene que abdicar o no abdicar. A lo mejor nos tenemos que plantear que es que él sí se siente en esa posesión de sus facultades y que realmente considera que este no es el momento para abdicar. No porque Felipe no esté suficientemente preparado, sino porque a lo mejor es un momento de crisis, es un momento de desunión en España, es un momento de muchas cosas. Aparte, los españoles en general somos bastante inmovilistas. Fíjate si somos inmovilistas, que hemos tenido gobiernos que nos han llevado por la calle de la amargura y hemos vuelto a votarlos. Y los hemos vuelto a votar. Parece que es que hasta que no nos llevan al último extremo queremos seguir aferrados a aquello que nos parece que nos da un poco de seguridad. Entonces, sigue en España, porque la tenemos desde los Perdóname, entonces en el caso de Juan Carlos sí que es cierto que como la monarquía llegó a este país como llegó, se lo tuvo que ganar a pulso por sus méritos y por todo. Y este país, como tú bien decías, ha sido juancarlista. Entonces, por eso el rey tiene que decidir. Pero esto es ahora no es el momento, continua, como dice el colegio. Y ahora lo acaba de decir, lo ha dicho el rey y lo ha dicho la reina, y desde luego están en crisis, y desde luego han hecho cosas muy mal y tienen que tomar medidas, pero a lo mejor no es la de abdicar. Lo que tiene, en un momento determinado, una persona que de aquí andaluza, que es Pérez Royo, Javier Pérez Royo, planteó un artículo muy inteligente en El País, donde decía que la monarquía, aunque no era electiva, porque no se puede elegir al rey, evidente, pero están sometidos a una cosa que él llamó el plebiscito permanente. O sea, ellos saben perfectamente, porque lo tienen en el ADN, que si lo hacen mal, a ellos no les votan, pero si lo hacen mal, les votan con B, como decía Marta antes. Y eso es así. En segundo lugar, lo de la transición, a ver, yo creo que la abdicación no debe ser un tema tabú, pero tampoco pienso que haya que forzar o presionar al rey diciendo tiene que abdicar ahora ya, un momento. Entonces, eso de la transición está bien, lo que pasa es que esto choca con una tradición, perdona, déjame un momentito, con una tradición de las monarquías. La reina de Inglaterra tiene 83 años y no se ha planteado en ningún momento abdicar. ¿Qué pasa? Que está estupenda, aparentemente. Lo que quiero decir es que la no me refiero a que abdique, sino que se establezcan las herramientas necesarias y no se improvise a última hora, porque hemos tenido muchos problemas de sucesión histórico. Pero, Isabel II, hay unas previsiones constitucionales que se supone que se cumplirán, a no ser que haya una rebelión de la gente diciendo no queremos que esto siga así. Tenemos que dejarlo aquí, el tema da desde luego para mucho y seguirá dando en los próximos días probablemente. El rey vuelve al quirófano, creo que la próxima semana, el 21, gracias Carmen, y algunas informaciones de prensa hablan de que la instrucción del caso no se está llegando a su fin. Así que seguiremos hablando de la monarquía. Yo quiero agradecerte que hayas venido esta noche hasta aquí para aportar tus opiniones sobre este tema tan interesante. Y te invitamos en otra ocasión. Ahora continuamos. Decíamos que el segundo tema de nuestra noche eran las clases medias.